como todas nuestras clases quedan grabadas para YouTube, así que ni ahí finaliza la clase estaré pasando el video. Bien, vamos a comenzar, Gaby. Esto, vamos a una breve introducción. He dado instrucciones a mi cliente para que guarde silencio. No va a decir nada. Es igual. No importa, no tengo mucha fe en las palabras. Según las estadísticas, una persona normal miente 3 veces al hablar cada 10 minutos. Gente normal. No hemos estudiado a los que pretenden volar una iglesia afroamericana los resultados. Le pagaron muy bien por su aparición en A Current Affair. Desprecio, desprecio. Enorme desprecio. Vergüenza, vergüenza y vergüenza. Arrogancia. Estas expresiones son universales. Las emociones son las mismas tanto si se trata de una ama de casa como de un terrorista suicida. La verdad está escrita en nuestra cara. Bien, esa ha sido la introducción. Olvidé la fecha. Vamos a dar inicio a la clase. Para un instante. ¿Pueden ver la plantilla? Bien. Quien tiene ojo para ver y oído pueden estar convencidos de que ningún mortal es capaz de guardar un secreto. Si los labios permanecen en silencio, habla con las yemas de los dedos. La delegación la escuda por todos los poros. Exuda por todos los poros. Perdón. Objetivo de esta clase: realizar una aproximación a algunos de los elementos de estudio en el comportamiento humano que todo criminólogo o abogado debería conocer para apoyar su trabajo cotidiano a favor de la prevención y atención al delito. Se analizarán los escritos del doctor Knapp. Bien. ¿Cómo lo sabe? La mayoría de las personas nos hemos preguntado alguna vez cómo es que mamá sabe cuando le digo la verdad o cuando le miento. Siempre he creído que es bruja o algo por el estilo. Bien, es una pregunta. Siempre la mamá sabe cuando estamos bien, cuando estamos mal. Bien, para los estudios del área de la conducta es conocido de que las personas dicen más con su postura física, con expresiones faciales y silencios, que con las palabras. Así es posible entender cómo que las madres saben cuando el hijo dice la verdad o está mintiendo. Elemento de la comunicación. La interacción cotidiana. El ser humano tiene que comunicarse para llegar a acuerdos. Dicha comunicación se enriquece en toda gama de elementos verbales y no verbales. Es sabido que toda comunicación hay mensaje, canal, elemento de la comunicación, ruido, contexto, código, retroalimentación y el referente, como vemos en la imagen. Sucede algo muy similar cuando sucede la comisión de un delito. Se interroga a las personas de distintas maneras sin importar cuál es su relación con el delito. Si es una víctima, un testigo o incluso si es el mismo victimario. Las autoridades necesitan saber información sobre la resolución de estos casos. Es por ello que interrogan a las personas localizadas en la escena del crimen. De ser necesario, las trasladan a una sala de interrogatorio para saber un poco más.
Es en este espacio donde el investigador tendrá la oportunidad de observar cómo emergen en los entrevistados o interrogados toda una gama de respuestas verbales y no verbales ante la confrontación de determinado hecho criminal o delictivo. El cuerpo habla. Cuando una persona está sometida a periodos grandes de tensión, su cuerpo empieza a actuar de manera poco común e incluso generalizada. Suda, mueve las piernas o las manos de forma ansiosa e inusual, mueve la cabeza, frunce el ceño, expresa diferentes emociones sin darse cuenta. Las respuestas están presentes en cada uno de los seres humanos, pero en realidad pasan inadvertidas, son automáticas, las personas no se dan cuenta de lo que hace. Y en la entrevista o interrogatorio, dichas respuestas dan indicios que le permitan al investigador formular hipótesis de lo ocurrido. Le doy un pequeño tips, por ejemplo. El, el tema de cuando uno, me aguarda un instante, por ejemplo, en, ¿cómo es? Cuando se realizan juicios. Los juicios, por ejemplo, cuando pasa el acusado o algún testigo a declarar, siempre tiene un vaso de agua. El vaso de agua, ¿qué significa? Cuando la persona se empieza a poner nerviosa, empieza a tener la boca seca y empieza a tomar agua. Eso es un significado, por ejemplo, para el juez o fiscal, es un indicio que está mintiendo o le está dando un indicio que está nerviosa la persona. Le doy como ejemplo. Cuando una persona está sometida a periodos grandes de tensión, su cuerpo empieza a actuar. Bien, el comportamiento no verbal se aprende y se pasa de una generación en generación. Esto dependerá de la cultura donde el sujeto se encuentre inmerso, pero también debe considerarse que el lenguaje no verbal puede tener características propias de cada uno de los individuos. Las aportaciones de los estudios del comportamiento verbal, no verbal, aportan elementos para conocer a un sujeto. ¿Qué está pasando en su interrogatorio? Analizar a un sujeto que presuntamente cometió un delito, pero que dicho sujeto niega su participación en el mismo. Bien, acá tenemos las características a tomar en cuenta durante un interrogatorio. Permiten al investigador hacer hipótesis sobre qué tan involucrado están estar interrogado en el delito, si solo vio o es la persona que realizó el hecho delictivo. Sin embargo, es importante saber considerar algunos aspectos de la comunicación verbal, tales como el sujeto repita la información, se contradiga, sustituya, complemente, acentúe o trate de regular la información proporcionada. Gestualidad y criminología. El tema de la comunicación no verbal resulta de suma importancia para el ámbito de la criminología, pues una persona que ha cometido un delito puede narrar una historia ficticia y una manera de darse cuenta de esto es la comunicación no verbal, la forma de moverse, de, de gesticular las posiciones adoptadas, la voz y todos aquellos movimientos que realicen por más pequeños e imperceptibles sean. Formalidad y metodología. El conocimiento ha sido utilizado por profesionales de la criminología, abogados, funcionarios policiales para el auxilio de su investigación, pero es necesario darle formalidad y metodología para que sea válido esta investigación criminológica. Bien, fenómenos comunicacionales. Gesto. Pero en el 2006 menciona la existencia de 4 sistemas de comunicación que no involucran la palabra, es decir, no verbales. La
kinésica, el paralenguaje, la proxémica y la cronémica. Fenómeno de comunicación. La kinésica es corporal y el paralenguaje fonético, y ambos componen un sistema básico, ya que son los principales cuando las personas establecen comunicación entre sí. Los sistemas proxémico y cronémico son denominados sistemas secundarios o culturales, que dan información sobre culturales o sociales de los individuos e inciden sobre el sistema básico, pudiendo incluso modificarlo. La kinésica consiste en los gestos de movimientos musculares, tanto faciales como corporales, que comunican. Normalmente encontraremos varios gestos conjuntos para elevar las cejas, sonreír, abrir más los ojos, levantar el brazo y agitar la mano para saludar. Ahí podemos ver algunos de los gestos en la parte de la kinésica. Kinésica, comunicación no verbal. Tiene una división, es decir, no se pueden estudiar todos los momentos que realiza el cuerpo como un todo. Más bien deben estudiarse de diferente manera. Es por eso que la comunicación no verbal se divide para su estudio en diferentes instancias. 1. Movimientos corporales. 2. Características físicas. 3. Gesticulación. 4. Comunicación mediante las posturas y movimientos. 6. La mentira. Los movimientos corporales. Anteriormente se pensaba que para poder entender cada uno de estos comportamientos, el campo a estudiar era muy amplio. Por esta razón, Ekman y Friesen, citado por el Dr. Snap en 2009 en su libro, desarrollaron un sistema de clasificación de los movimientos no verbales, cuáles son los siguientes: emblemas, ilustraciones, muestras de afecto, regulares y adoptadores. Me guardo un instante que quiere ingresar. Sistema de clasificación de movimientos. Emblema. Son actos no verbales que admiten una transposición oral directa o una definición de diccionario, consistente en una o dos palabras para incluir una frase. Ejemplo. Puede ser, por ejemplo, dar un ejemplo, puede ser para en México pedir una hora, se da 2 golpeteos en la muñeca. Ilustraciones. Son actos directamente unidos a la verbalización o simplemente la acompañan. Sistema de clasificación de los movimientos. Muestras de afecto son observables a través de la gesticulación facial, que denota un estado afectivo. Un claro ejemplo es saltar los ojos y abrirlos en exceso, detonando sorpresa. Reguladores que regulan o pausan un diálogo. Segregadores vocales. Por dar unos ejemplos. Sistema de clasificación de movimientos. Adoptadores que se desarrollan desde la niñez para satisfacer necesidades. Se dividen en autodirigidos, dirigidos a objetivos y heterodirigidos. Dirigidos a objetivos, por ejemplo, fumar, escribir, tamborilear, golpear un lápiz. Autodirigido: tocarse, pellizcarse, rascarse, frotarse, apretarse. Heterodirigido: movimientos de piernas, cruce de brazos, dar o tomar de otro, etc. Características físicas. Aquí se debe observar las señales no verbales de importancia, que no son movimientos en sí. Se toma en cuenta directamente al cuerpo los olores del aliento, altura, peso, color de cabello y tonalidad de la piel. Entre ellas encontramos características físicas. La conducta táctil. Esto es todo contacto físico, abarca la acaricia, golpes y durabilidad.
Gestualización. A través de ella se pueden evidenciar ciertas emociones, afectos como sorpresa, miedo, cólera, disgusto, felicidad y tristeza. Muestra además que las diferentes expresiones faciales pueden dividirse en tres sistemas faciales. A, zona de ceja y frente. B, zona de ojo, párpados y área de la nariz. C, la parte baja de la cara, mejilla, nariz, boca, mentón y mandíbula. Y es que tomando en cuenta estas zonas, cada emoción básica tiene su área específica donde se depositan los movimientos. Gestualización. Disgusto, zona de nariz, mejilla y boca. Miedo, zona clave, ojos y párpados. Tristeza, ceja, frente, ojos y párpados. Felicidad, zona de mejilla, boca, cejas y frente. Podemos ver la toma fotográfica de los diferentes gestos que hace una persona en general. Gestualización. En la siguiente fotografía se pueden observar indicadores de sorpresa: ceja levantada en curva y elevada, piel estirada debajo de las cejas, arrugas horizontales cruzando la frente, párpado superior levantado, inferior hacia abajo, el blanco del ojo suele verse por encima del iris, la mandíbula cae abierta, deja ver los labios y dientes separados, sin estiramiento ni tensión en la boca. Gestualización. Miedo. Sería expresado a través de las cejas levantadas y contraídas al unísono, arrugas al centro de la frente sin extender a lo largo de esta, el párpado superior levantado, mostrando la esclerótica, el párpado inferior levantado y en tensión, la boca abierta y los labios tensos, ligeramente contraídos hacia atrás o estrechamente contraídos hacia atrás. Disgusto. Se evidencia en el labio superior levantado y empujando hacia arriba el labio superior, puede que tirando hacia abajo y ligeramente adelantado en la expresión. Nariz arrugada, mejillas levantadas, arruga bajo el párpado inferior, párpado superior levantado pero sin intensidad, ceja baja, empujando el párpado superior. Cólera. Encuentra su expresión en las cejas bajas y contraídas al mismo tiempo, con la aparición de líneas verticales entre las cejas. El párpado inferior se tensa y puede estar levantado o no. El párpado superior se tensa y puede estar hacia abajo o no por la acción de las cejas. Se observa una mirada dura en los ojos, que pueden parecer hinchados. Los labios pueden verse apresados, con las comisuras rectas o bajas, o bien tenso y en forma cuadrangular, como si gritaran. Las pupilas pueden estar dilatadas. La cólera debe registrarse en tres zonas faciales. Vendría a ser como ira. Los indicadores de la felicidad son comisuras de los lados hacia arriba, hacia atrás y arriba. La boca puede exponer los dientes o no. Arruga nasolabial, mejillas levantadas, arruga debajo del párpado inferior. Este puede parecer levantado pero sin tensión. Arruga conocida como la pata de gallo, los ángulos externos de los ojos. Tristeza. Se verá expresada en los ángulos inferior de las cejas hacia arriba, la piel de las cejas tomando un triángulo con el ángulo inferior superior. El ángulo interior del párpado superior aparece levantado. La comesura de los labios se inclinan hacia abajo y los labios tiemblan. Me guardo un instante. Mirada. Permite mostrar estados emocionales. Por ejemplo, si se observa los ojos de un sujeto van hacia arriba, podría deducirse pensando o cansado. Podría hablar de un comportamiento inusual en el sujeto.
al interactuar con los demás, que se les mira la cara, inclusive se pueden intercambiar miradas, pero esto no suele ocurrir siempre. Es decir, normalmente se sostiene la mirada con personas desconocidas o incluso las personas de las que no se convive habitualmente. Por tal, se dice cuando una mirada no se puede sostener, se encuentra algo raro en el sujeto. Es un comportamiento anormal o esta es una situación inusual. Bien. La mirada es más fácil de sostener cuando se está físicamente lejos al tratar temas impersonales, cuando hay nada más para mirar, al interrelacionarse con el interlocutor, cuando hay intereses en este, cuando se tiene un estatus más bajo que el interlocutor, cuando es extrovertido, cuando la persona es más oyente que hablante o cuando es mujer. Y resulta más difícil sostenerla cuando se está físicamente cerca, se tratan asuntos personales o difíciles, se elemento de distracción, no se tiene interés en el comportamiento cuando el estatus del interlocutor es más elevado, si hay perturbaciones mentales, si está confundido o se interponen cuestiones culturales. Comunicación mediante la postura y movimiento. Como ya se ha mencionado, una persona puede decir verbalmente qué está pasando, pero puede ser que no le esté diciendo la verdad. Por eso es importante tomar en cuenta también sus actitudes. Ejemplo, estas son el gusto y el disgusto. La expresión de una actitud de gusto se observa cuando la persona hace inclinaciones más pronunciadas hacia adelante al hablar, la proximidad es mayor, la mirada es intensa, los brazos y el cuerpo están abiertos, la orientación del cuerpo es más directa, hay más tacto, la postura es más relajada y la expresión facial es más suave. Ante el disgusto suele observarse el ceño fruncido, la mirada hacia abajo, que el sujeto se acerca a lo que es que el sujeto se escarbe los dientes, aparte la vista, se limpie las manos, finja bostezar, se aleje, sacuda negativamente la cabeza y cuando la posición corporal es más rígida o dura. Por otro lado, los movimientos de las personas durante la comunicación verbal pueden mostrar galanteo cuando el tono muscular es elevado, no se evita la mirada, la cara es rígida y la espalda recta, o acicalamiento se muestra al acomodar el cabello, limpiar el maquillaje, mirarse el espejo, tocarse el maquillaje, acomodarse ropa desordenada o poco alineada, subirse los calcetines, abrir o cerrar la chamarra, remera, camisa y atarse los cordones correctamente de la zapatilla. La posición del otro se mide con los brazos, piernas y tronco del cuerpo. Hay posturas de invitación, cuales son evidentes cuando aparecen miradas de coqueteo o conquista, si se sostiene la mirada ante movimientos bruscos de cadera, cruce de piernas, exhibir la muñeca o palma de la mano, aumentar pechos o sacar el pecho, entre otros. Para poder engañar a una persona se necesita tener el control sobre todo sobre el cuerpo, propio cuerpo, saber cuándo los movimientos que se deben hacer para no delatarse. Para poder mentir hay que ser un experto en control corporal. Por ello, la persona se debe preocupar por dos cosas: la mentira y el movimiento de todo su cuerpo. Bien. Luis Nisser nos dice que el movimiento de interrogar testigos, estos suelen moverse las piernas a modo de tijeras. Cuando se les hacen ciertas preguntas, miran el cielo raso, como pidiendo ayuda, o pasan las manos por la boca antes de responder determinadas preguntas. Ahí podemos ver las tomas fotográficas. También la mentira
Las características más comunes de los mentirosos son su voz aguda, mantienen escasamente la mentira y usan adaptadores más largos, menos emocionales. Se nota su inseguridad en el movimiento de las manos y la cabeza. Los movimientos se vuelven más rígidos, más duros. Su verbalización se ralentiza. Le cuesta construir una mentira. Sus ojos se van hacia arriba en lo que piensan, entre otros indicadores. En estos casos se debe tomar en cuenta los movimientos faciales, pero debe resaltarse que estos no lo son todos. Las personas al mentir llegan a tener más señalamiento en manos, pies y tronco de la cara. Es más común que puedan controlar sus gestualizaciones que movimientos de tronco, de manos y de pies. En estos casos las esconden, las dejan menos visible. En cuanto a los pies, algunos los cruzan, signo de rechazo al hablar, y otros los mueven sin control, signo de ansiedad. El cuerpo delata a la persona. El cuerpo dice cuando está mintiendo, cuando se oculta algo. A lo largo de la vida, el ser humano aprende a mentir. Queriendo o no, los padres, los amigos, los vecinos y todas las personas con las que el individuo se vincula mienten en determinado momento. Como seres humanos se aprende a que la mentira es una forma de salir de aprietos, una forma de evitar problemas, pero en realidad pocas personas saben mentir. Pocas personas saben mantener primero su mentira. Pocas llegan a mantener su verbalización. Para el lenguaje, en este apartado se hace énfasis directo a la palabra, es decir, su claridad en la voz y en las vocalizaciones. Cualidades de la voz: registro de la voz, control de altura, control del ritmo, el tiempo, control de la articulación, resonancia, control de glotis y el control labial de la voz. Vocalizaciones: características de la vocalización que incluye la risa, el llanto, el suspiro, el bostezo, el estornudo, el ronquido. Proxémica: hace referencia a los espacios sociales o personales, es igual que el paralenguaje. En la entrevista de un interrogatorio es la suma de importancia observar qué tanto se puede estar cerca del otro sujeto. Qué tan invadida se puede sentir la persona y a qué distancia es conveniente encontrarse para presionar al sujeto y que empiece a relatar con su cuerpo. A través del análisis de la proxémica se pueden detectar incomodidad, nerviosismo y otros signos relevantes para la investigación. Zona íntima: tenemos de 45 a 15 centímetros. Zona personal: de 120 a 75 centímetros. Zona social: de 360 a 210 centímetros. Si se le invade el espacio íntimo a la persona a interrogar, se tendrá una ventaja psicológica sobre este, ya que no tiene ninguna barrera de defensa como lo puede ser un escritorio. Por lo tanto, se siente expuesto en desventaja. Esto constituye parte del estudio de la proxémica. Otros factores del entorno son todos los aspectos materiales con que el sujeto está relacionado, tal como la naturaleza, los muebles, la temperatura, los olores, los ruidos que provocan otras personas y la infraestructura. Los artefactos son objetos con los cuales interactúa el sujeto. La manipulación de objetos durante la interacción verbal funciona como estímulo no verbal. Algunos artefactos son gafas, anteojos, ropa, perfume, cosméticos, tintura para cabello, pelucas o todo artefacto usado como accesorio. Algunos de estos denotan poderío, un estado sentimental, un cambio de estado de ánimo, entre otras cosas. No solamente el lenguaje no verbal está
Entrevistado también puede observar a la estructura de un hogar o el diseño de una empresa, como está acomodado un salón de clases o dispuesto un escritorio médico o psicólogo, como están colocadas las sillas en una junta o una conferencia. Todo esto influye en el comportamiento no verbal. Esto podemos ver en las escenas de los crímenes cometidos por los asesinos en serie. Por ejemplo, siempre dejan su huella en su comportamiento y cómo actuaron. También esto se ve en los casos de, de delitos, de robos. Generalmente el delincuente tiene su forma de operar y de actuar siempre, como actuaron. Y todo esto es lo que ayuda a dar un perfil psicopático del agresor. Por lo tanto, en muchos casos, estos son perfiles que dan completamente la descripción de la persona inculpada en un delito. Territorialidad del sujeto. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta al estar con alguien es la territorialidad del sujeto. Desde siempre este término ha sido relacionado con los animales y consecuentemente también al hombre. Este último identifica un área que toma como propia y la defiende de sus supuestos agresores o invasores. Cuando el ser humano se siente invadido, entra en estado de ansiedad. Este mismo fenómeno es observado en un interrogatorio. Bien. Lyman y Scott refieren tres tipos de invasión. La violación, cuando se asusta, se usa el territorio ajeno de forma irrespetuosa. La invasión, que es más abarcadora y permanente, en esta puede inclusive hacer uso de armas. Por ejemplo, en este caso estamos observando que dos empleados o funcionarios policiales ingresando por una ventana y el sujeto que se encuentre parapetado en el interior de la vivienda, por ejemplo, en una toma de rehenes, se empieza a preocupar, se pone nervioso y si tiene arma de fuego, obviamente que se va a disponer a realizar disparos y atacar al personal policial. Eso es lo que quiere decir. O arma blanca, por ejemplo. La contaminación en la cual se profanan espacios ajenos en artículos propios de la persona y no con la presencia misma. La contaminación es común en los interrogatorios, pues en ocasiones el material de evidencia relacionado con el crimen puede servir de apoyo para que el interrogatorio hable más fácilmente, ya que la prenda u objeto puede provocar evocaciones en el sujeto interrogado. La territorialidad del sujeto, mientras que la invasión del territorio dependerá de varios factores. Si un familiar invade el territorio personal, no se reaccionará de la misma forma como si lo invadiera un extraño. Incluso la forma de reacción varía si hace una mujer o un hombre. Este mismo se observa en las entrevistas o interrogatorios, pues no será lo mismo que una mujer entrevista a una persona que ha sufrido una violación y si la entrevista a un hombre. Lo mismo pasa en los casos de violencia de género. A veces la víctima femenina, al ver al funcionario policial masculino, no quiere hablar, no habla, no es lo mismo, no le cuenta cosas, por justamente fue víctima de violencia de género por un masculino. Por ende, muchas veces se trabaja con personal femenino, por lo menos acá en mi provincia, relacionado a la violencia de género. Doy como un ejemplo. Entonces, se debe tener cuidado cómo se realizan las invasiones, porque no todos los sujetos la van a tolerar ni reaccionar de la misma forma. Si se tocara al sujeto, se debe observar de qué forma se toca, cuánto dura este momento
de infección táctil. Conclusión. Al estar preocupado por su relato, su cuerpo se tensa y empezaba a dar señales de que está en problemas, que se está tratando de mantener algo en secreto. El cuerpo da indicadores de que puede estar corriendo por ello al momento de una investigación policial o dentro de la criminología. Los expertos pueden aprovechar estas respuestas para intentar conocer la verdad a través de diversas técnicas, pero teniendo como base los indicadores manifestados a través de lo hablado y no lo dicho verbalmente. La criminología, al momento de tener una interacción con una persona en problemas legales, se preocupa por lo que dice, pero en realidad se preocupa más por lo que no está diciendo, por lo que está ocultando, y su cuerpo lo refleja. Esta es la forma como la persona dentro de un problema legal hablan. Los criminólogos e interrogadores utilizan todo esto a favor, usan la proxémica para la invasión de la persona, para hacerlo sentir incómodo y hacer que la persona hable con la verdad. Ahora vamos a mirar un video para seguir sobre el tema. Los expertos en comunicación. Ahora un instante. No verbal. Son auténticos detectores de mentiras. Son personas que son capaces de analizar nuestra expresión corporal con las manos, con cualquier elemento de nuestro rostro, con el resto del cuerpo, para saber si estamos a gusto, si estamos a disgusto, si estamos mintiendo, si estamos ocultando información. Y normalmente son profesionales que se dedican a asesorar, pues, a políticos, a oradores, a directivos de empresas, incluso a departamentos de recursos humanos. Una persona es capaz de estar haciendo la prueba del polígrafo, la prueba de la máquina esta de la verdad, y puede quizás engañarla. Pero si tiene a un experto delante, va a ser muy difícil que sea capaz de ocultar una mentira. Y como hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer esta serie sobre comunicación no verbal, empezamos hoy, en este vídeo. No sé cuántos habrá, porque esto es larguísimo, es inmenso. Hay un montón de contenido que os puedo contar y que podéis leer sobre comunicación no verbal. Así que bueno, empezamos con este primer vídeo, no sé cuándo acabaremos. Recordaros que aquí en la descripción del vídeo y justo aquí arriba os dejo el enlace a mi segundo canal, Comunicom Podcast. También tenéis acceso en la descripción a los cursos de Escuela Comunicom y también a un formulario en el que os podéis inscribir para saber y estar al tanto de todo lo que hacemos. Podáis detectar. Esto significa que está mintiendo. Es toda la información. Su cuerpo está contándonos otra cosa. Y que así tengáis más herramientas de autoconocimiento principalmente y también para conocer el comportamiento del resto de personas. Y otra cosa que hay que decir respecto a toda la información que podéis adquirir, tanto con estos vídeos como con libros, como con lo que sea, es que un simple gesto que vosotros podáis detectar, esto significa que está mintiendo, esto significa que está incómodo, no podéis sacarlo de contexto, no lo podéis aislar del resto. Es un indicativo, es una señal para poderlo unir a otras señales. Es decir, que si yo os digo, por ejemplo, que rascarse la cabeza significa que estás pensando en alguna respuesta adecuada, no significa necesariamente eso. Puede ser simplemente que le pica la cabeza. Es decir, tenemos que poner en contexto ciertas actitudes con otras y con posiciones corporales y con expresiones faciales y con más cosas. Y vamos a empezar con algo que es muy común, muy básico en la comunicación no verbal. Y es esto, el bolígrafo, el lapicero. ¿Cuántas veces habéis visto a un político hablar con un bolígrafo en la mano? Ya os avanzo que a priori tener un bolígrafo en la mano no deja de ser un síntoma de falta de seguridad.
Esto para empezar. Puede significar otras cosas. Puede que simplemente tenga un bolígrafo en la mano porque necesita estar apuntando cosas a una persona. Entonces, no podemos asociarlo siempre a una falta de seguridad. Pero a priori, si esa persona no tiene que estar apuntando nada y tiene un bolígrafo en la mano, lo más probable es que lo tenga como método de seguridad. Os explico cómo a nivel antropológico viene lo del bolígrafo. Bueno, esto me lo contó una vez un antropólogo y se me quedó grabado aquí. Y es lo siguiente. Imaginad que vais en vuestro coche, en vuestro auto, ¿no? De acompañante. Y el conductor acelera muchísimo. Entonces tenemos un punto de inseguridad porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Tenemos miedo. ¿Qué es lo que suele hacer la gente? Se agarra tanto a la puerta como a la parte de arriba, como cualquier sitio. ¿Y sabéis de dónde viene eso? De cuando éramos monos, o sea, de decenas de centenares de miles de años, cuando éramos primates y venía a atacarnos un depredador. ¿Qué es lo que hacíamos? Íbamos corriendo a un árbol, nos agarrábamos a las ramas y subíamos para estar seguros. Ese es un motivo que se ha descubierto por el cual nosotros tendemos a agarrarnos a algo para sentirnos más seguros. Por lo tanto, tener un bolígrafo en la mano casi siempre es síntoma de que necesitamos estar seguros con algo. O, por ejemplo, cuando necesitamos agarrarnos al brazo de una persona, exactamente es lo mismo. Tener algo en la mano cuando estamos dando un discurso o si somos oradores y estamos contando alguna cosa, denota principalmente una cierta carencia, un pequeño miedo o un miedo muy grande a algo. Por inseguridad, porque no sabemos qué decir, porque no sabemos cómo reaccionará el público. O simplemente pues porque tenemos ese miedo intrínseco y necesitamos agarrarnos a esto. Fijaros que si yo estoy constantemente moviendo el lápiz porque necesito sentirme seguro, al cabo de un rato, a lo mejor no el primer minuto, pero al cabo de 5 minutos, vais a estar más pendientes del bolígrafo que de mí. Al final, el protagonista de todo lo que está sucediendo va a ser no tú, el que estás hablando y transmitiendo un mensaje. Hablando también de los miedos humanos, los miedos que tenemos por inseguridades, hay una cosa que hacemos de forma inconsciente y que se llama gesto apaciguador. ¿Qué es eso de gesto apaciguador? Normalmente es un gesto que hacemos nosotros mismos con nosotros mismos para sentirnos seguros. Hay gente que simplemente se agarra las manos, hay gente que se apoya, hay gente que, yo qué sé, que se rasca constantemente la nariz y son gestos que lo que habitualmente sugieren es que intentamos sentirnos seguros ante una situación concreta. Hay gente que se cruza de brazos, hay gente que se muerde las uñas y podéis encontrar, buscando en momentos en los que os sintáis inseguros o que tengáis alguna cierta inquietud, qué gestos soléis hacer para encontraros a gusto, para reconfortaros a vosotros mismos. Normalmente todos estos gestos apaciguadores son gestos que realizamos con las manos, a veces entre ellas, a veces frotándola con nuestras manos, las palmas con nuestras piernas o cualquier cosa. Y hablando de las manos, es que las manos son un mundo enorme. Si os fijáis, yo soy una persona que habla mucho con las manos, me gusta expresarme mucho transmitiendo información con mis manos. Pues vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, si vosotros estáis hablando con una persona y esta persona está con una mano aquí apoyándose el dedo en la sien o que está así, esto denota un nivel de atención de una persona hacia otra bastante importante. Significa que le está importando mucho la información que le estás dando. Demuestra que está involucrada con la información que tú le das o simplemente contigo. Es no un signo de aprobación, pero sí de conformidad, de que le gusta lo que le estás contando. Si veis una persona que cuando se escucha está así, cuidado. Esa persona está atenta a vuestras palabras. Fijaros qué diferencia hay de estar así o así a estar así, simplemente levantando un dedo. Taparse la boca, ya sea cuando hablamos o cuando estamos escuchando, significa algo muy concreto. Una mano que está por delante de la boca, ya sea el dedo o porque nos rascamos constantemente la nariz, está denotando que si, por ejemplo, estamos hablando
es que estamos, digamos, no diciendo del todo la verdad. Es un signo de desaprobación con lo que estamos diciendo. Es como si quisiéramos evitar que la mentira que estamos diciendo salga por nuestra boca, o que por lo menos intente protegerlo la mano. En cambio, si sois vosotros los que estáis hablando, y la otra persona se tapa la boca, o pone el dedo así, o se rasca de tal manera que se tapa parte de la cara o de la boca, es que está entendiendo esta persona que tú le estás mintiendo. Es un buen síntoma para saber si lo que tú estás comunicando, la otra persona lo está aceptando como una verdad. A ver, repito, si esa persona está todo el rato con un picor aquí en el bigote y mientras tú le hablas está haciendo así porque se está rascando, no significa lo que acabo de decir. Por eso os digo que hay que verlo en un contexto, juntamente con otros gestos. ¿Cuántas veces habéis visto a una persona que está escuchando y que se tapa los ojos? Ya no es un síntoma de que no te crees lo que la otra persona está diciendo. Ya es un síntoma de que esa persona no quiere ni ver ni escuchar nada de lo que le estás contando. Porque, o a lo mejor piensa que estás diciendo una barbaridad y directamente lo que hace es taparse. No quiere ni verlo, que sería básicamente como si se tapara los oídos. Si os fijáis solamente hasta donde hemos llegado, las manos tienen un poder de comunicación espectacular. Nosotros habitualmente hablamos con las manos de forma inconsciente, pero si somos capaces de dominar nuestro lenguaje corporal con las manos, seremos capaces de transmitir mucha más información e incluso de reforzar con nuestra expresión de manos todo lo que decimos con nuestra voz. Este gesto que también os sonará mucho, ¿vale?, que es el de frotarse las manos, puede significar varias cosas, pero sobre todo con la seguridad de la persona que está hablando. Está ganando vuestro equipo de fútbol por 3-0 y está a punto de ganar la Copa de Europa. Y estáis con las manos así. ¿Esto qué significa? Que te sientes a gusto, que sabes que te sientes cómodo con lo que está sucediendo, que sabes que vas a ganar. A ver, que si estás así y hace frío, pues será porque a lo mejor quieres calentarte las manos. Por eso digo que hay que ponerlo todo en contexto. Y ahora un gesto con las manos que es universal. Es típico de políticos y de oradores. Y es la ojiva. Si os habéis fijado, este gesto normalmente lo hacen a la altura del ombligo. Pero también lo pueden hacer desde aquí arriba o incluso orientando los dedos hacia adelante, ¿no? Que la ojiva, esta forma que tenemos aquí delante, queda hacia arriba. Esto es muy propio de oradores. ¿Por qué? Es un gesto como de poder. Toda persona que habla delante de un público y usa este gesto es porque se siente a gusto, porque se siente cómodo, tanto con lo que dice como con la gente. O a lo mejor simplemente está ante gente con la que normalmente no se encontraría a gusto, pero sabe que su mensaje es bueno y va a calar. De la misma forma que si veis a alguien que está así y el resto de su expresión corporal no transmite seguridad, ya sea por las cejas como las tengo yo ahora, esta persona está forzando el gesto de las manos para dar una seguridad que es incapaz de dar con su rostro. Vedlo todo siempre en contexto. Vamos ahora a un clásico, el de los brazos cruzados. ¿Cuántas veces habréis oído eso de que una persona que está con los brazos así, digamos que tiene una actitud de rechazo? Es como si pusiera una barrera entre tú y otra persona. A ver, es que precisamente el gesto de cruzar los brazos tiene muchas connotaciones y no todas tienen que ver con un lenguaje corporal propio. Es verdad que ha pasado muchas veces en debates, en entrevistas, que un entrevistado se cruza de brazos y te das cuenta por el resto de su contenido verbal o expresión no verbal que esa persona no está cómoda y lo que pretende es protegerse. Puede ser, por supuesto, pero si esa persona, en vez de tener una expresión seria, tiene una expresión alegre de seguridad y está así, nos va a transmitir seguridad más que barrera. Fijaros también que si una persona está sentada en una silla y cruza los brazos, fijaros en otros elementos. Por ejemplo, ¿esa silla tiene reposabrazos o no los tiene?
Si los tiene, una posición cómoda es la de apoyar los brazos en los reposabrazos. Pero si esa persona está con los brazos cruzados en una silla que no tiene reposabrazos, lo lógico es que esta posición sea la más cómoda. ¿Por qué? Porque puede acomodar los brazos y evitar que se caigan y que no estén colgando. Pero un indicativo claro de saber si esa persona quiere poner una barrera o no es la siguiente. Fijaros que a la hora de cruzar los brazos podemos hacer varias cosas. Primero, fijaros dónde están mis puños. Mis puños están escondidos. Esto significa que lo que estoy haciendo es más poner una barrera que mostrar seguridad. Porque, fijaros con cualquier persona que lo haga. Si una de las manos está a la vista, o incluso dos, da una sensación más de seguridad o de comodidad más que de barrera. Volviendo a las manos. Fijaros en cuando las manos están cerradas, es decir, puños. Los puños cerrados nos dicen varias cosas. Podemos interpretar básicamente dos cosas. Uno es el de autoridad. Cuando un deportista marca un gol o gana un partido y levanta el puño hacia arriba, puede significar victoria, satisfacción, ¿no? O descargar tensión, ¿vale? Pero una tensión positiva. Igual que un político cuando está hablando y muchas veces usa este gesto. Esto era muy propio de Hitler, usaba mucho el gesto de cerrar los puños para enfatizar mucho más su mensaje. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona no está practicando ningún deporte ni es un político? Ahora no lo veréis porque voy a llevar las manos abajo. Pero imaginad una situación en la que veis a alguien por la calle o que está hablando con vosotros y su actitud no es muy amigable. Fijaros en sus manos. Si sus manos están relajadas, podéis rebajar vuestro nivel de tensión. Pero si esa persona cierra los puños y los tiene abajo, cuidado, porque es un síntoma de una posible violencia o de que ese gesto preceda a un ataque. Esto ocurre mucho con las fuerzas de seguridad del Estado, que están muy pendientes de qué hacen las manos de una persona, por ejemplo, a la que van a detener o con la que están hablando. Si esa persona tiene los puños cerrados, aunque sea abajo, suelen ir con más cuidado todavía. ¿Por qué? Porque cerrar los puños es un gesto ancestral, como os he comentado antes, de cuando éramos primates, que preceden a la lucha. Normalmente estamos preparados para atacar. Fijaros, en un boxeador no porque tiene guantes, ¿no? Pero en las artes marciales mixtas, normalmente están colocados en una posición así como de defensa, pero también es preparados para atacar. Antes de acabar esta primera parte, este primer vídeo, y para completar el mensaje que normalmente damos con las manos o con los brazos, mostraros las palmas. Cuando alguien viene, ya sea un político o sea alguien que intenta negociar con vosotros, si viene con las palmas abiertas, que podáis ver sus palmas, normalmente lo que os está diciendo de forma inconsciente o consciente, porque ya lo tiene estudiado, es que esa persona no tiene nada que esconder. Es un gesto que viene de hace muchísimos años, en los cuales se mostraba las manos, las palmas de las manos, para enseñarte que no tenías ningún arma. No tenías nada con lo que atacar. Es un gesto que normalmente va asociado a enseñar la verdad, o a mostrar que vienes en son de paz, o que vienes desarmado, o que simplemente estás dispuesto a llegar a un acuerdo. Fijaros también cuando una persona no os está mostrando las manos y directamente las tiene colocadas detrás, agarradas entre ellas. Fijaros que yo nos estoy dando mucha información. Nuestras manos son un elemento primordial de nuestra comunicación no verbal. Y si encima no os las enseño, os voy a dar menos pistas de qué es lo que os quiero transmitir. O si os estoy mintiendo. No tengo ocasión ni de jugar con las manos, ni de ponerlas por delante de mi cara, ni de rascarme. Y si encima soy capaz de mantener una expresión bastante neutra, podréis averiguar muchísimo menos de si lo que os estoy diciendo es verdad o es mentira. Y hasta aquí este primer vídeo sobre expresión no verbal. La cantidad de cosas que todavía os puedo contar sobre las manos, sobre qué hacemos con ellas, cómo jugamos con nuestra expresión facial, que esto va a venir muy pronto, con el resto de nuestra expresión corporal. Incluso todo aquello que hacemos a la hora de hablar con nuestra voz
y que forma parte de la comunicación no verbal. Bien, vamos a dar un pequeño receso de unos minutos y vuelvo a armar, pues ya nos queda 3 minutos, así que vuelvo a pasar el enlace en el grupo y terminamos con la segunda parte, que ya es cortita y que esa parte se va a estar explayando el sargento primero Álvarez. Me guarda un instante, ya le vuelvo a pasar el enlace para continuar con la clase.